Bueno, la idea es, vamos a hacer algo muy distinto a lo que fue la sesión del diálogo anterior. Esto va a ser más en una modalidad de taller, ¿sí? Porque el tema que nos convoca es un tema mucho más aplicado, ¿no? O que necesita de alguna manera encontrar una aplicabilidad mayor, ¿no? Entonces, más que una exposición en sí, yo voy a compartir algunas ideas, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir haciendo algunos ejercicios, ¿no? Vamos a tratar de ir conectándolo un poco con nuestras vivencias personales, lo que nos está ocurriendo, de manera que podamos también partir de acá, ojalá ese es como un deseo que teníamos los que un poco preparamos este espacio, con alguna herramienta un poco más concreta, como un instrumento un poco más concreto para enfrentar también lo que estamos viviendo en la cotidianidad después del 18 de octubre en nuestro país, ¿ya? Así que un poco va a tener, como les digo, una característica distinta, voy a exponer algunas cosas, pero sobre todo vamos a hacer algunos ejercicios de diálogo. Esa es un poco la idea. Bueno, estamos en este escenario, obviamente estas son solo representaciones de lo que algunos de los momentos más quizás emblemáticos o de alguna manera representa lo que estamos viviendo, pero también las distintas formas de mirar, ¿no? Son fotografías que pueden ser puntos de vista de alguien que observa una realidad y de alguna manera se encuentra con, digamos, con este desafío de mirar la realidad desde un propio punto de vista, ¿sí? Frente a este escenario, en la cotidianidad seguramente nos hemos encontrado con discusiones de este tipo, ¿no? Yo pienso en estas discusiones que son las discusiones del grupo WhatsApp de mi familia, ¿no? En mi familia somos muy heterogéneos en relación a puntos de vista sociales y políticos, ¿no? Y algunas de estas eran las controversias que enfrentábamos en este mes, ¿no? Como grupo WhatsApp de nuestra familia, ¿sí? Entonces, ¿es más grave la violencia de los encapuchados o la represión de las fuerzas policiales? ¿Es mejor ir a marchar para manifestarse como ciudadano o es mejor evitar las marchas, sobre todo en este último tiempo? Esta fue una controversia fuerte en nuestro grupo WhatsApp. ¿O mejor evitar las marchas que después igual desembocan en violencia? ¿No? Y ahí teníamos todas las discusiones, la intensidad también de la discusión. ¿Son más graves los saqueos y las destrucciones de este mes o la violencia y la desigualdad de años? Obviamente estas son preguntas a veces, de alguna manera podríamos decir tramposas incluso, ¿no? Porque polarizan una discusión, ¿no? Y la ponen en términos absolutos, dicotómicos, ¿sí o no? ¿Es más grave o es menos grave? ¿No? ¿Es mejor o es peor? Y la realidad del diálogo no es una realidad necesariamente polarizada como esta, pero sí esta es la realidad a la que nos enfrentamos, que nos complica, nos mueve, ¿no? Y de alguna manera en este momento nos está convocando fuertemente, ¿no? Yo les quiero pedir que hagan un pequeño ejercicio en este momento individual, no tienen que decir nada a nadie, simplemente ustedes con su propia conciencia piensen en una de estas preguntas y posiciónense, la que les parezca más relevante para ustedes, ¿no? Una de estas preguntas es la que ustedes tengan una posición clara. Yo creo que esto es más grave o yo creo que esto es mejor. ¿Sí? Ahora piensen, una vez que han tomado esa posición y ustedes dicen, no, yo claramente creo que son más graves los saqueos, bueno, yo creo que es mejor ir a marchar o yo creo que es mejor, es más grave la represión de las fuerzas policiales, no sé. Piensen, pónganse en esa posición y ahora piensen en una persona que ustedes quieran, que ustedes aprecien, que sea importante para ustedes y que piense lo contrario a ustedes de esa misma pregunta. ¿Sí? ¿La encontraron? ¿Qué sienten en este momento? ¿Alguien quiere decir en una palabra la sensación, no la dimensión como emocional de lo que sienten cuando piensan en esa persona que piensa distinto a ustedes? Rabia. Rabia, ¿sí? ¿Qué más? Impotencia. Impotencia. Miedo. Miedo. Desilusión. Desilusión. Incomprensión.
Ok. Frustración. Tenemos suficiente, ¿no? De alguna manera, bueno, esta es una de las realidades que hemos enfrentado en este tiempo, ¿no? Un costo colateral es salirnos de los grupos de redes sociales. Es decir, esa rabia, esa incomprensión, esa impotencia, esa desilusión, ese miedo me lleva a reaccionar de alguna manera, ¿no? Esa dimensión me mueve, digamos, a salirme, retraerme. ¿Se entiende? Sí. Porque de alguna manera me coloca frente a una situación de conflicto, ¿no? Frente a esta situación que podemos llamar de... No son quizás grandes conflictos como la decisión, las decisiones macro que toman y que tienen que tomar en este momento los hacedores de políticas, ¿no? o los gobernantes, sino que son nuestros microconflictos que adquieren las dimensiones internas para todos nosotros de un conflicto enorme, ¿no? Esa rabia, esa desilusión, ese temor me lleva a colocarme dentro de estas dos posibilidades, grandes posibilidades que existen cuando estamos frente a un conflicto. Por un lado la indiferencia y por otro lado la violencia, ¿no? Cuando estamos frente a un conflicto tenemos generalmente, lo dice la psicología, tenemos estos dos grandes caminos o formas de reaccionar, ¿no? Uno es el camino justamente del no me interesa más, no tolero más y por lo tanto no opino, me salgo, me voy de la conversación, cierro la puerta, ¿no? Dejo de, porque me resulta excesivamente fuerte en este momento esa emocionalidad de rabia, de frustración, de desilusión, de impotencia, etc. La otra opción es una opción que obviamente es una opción de alguna manera más reactiva, más inmediata. Generalmente cuando tenemos un conflicto reaccionamos, ¿no? Es la reacción más vinculada a la rabia, es la reacción de violencia, ¿no? Entonces agredo con las palabras o obviamente también físicamente, porque el conflicto es tan grande que mi única forma de responder alternativamente para no quedarme de lado es justamente imponer mi idea, ¿no? De alguna manera hacer prevalecer un poder, ¿no? sobre el otro. Ese es un mecanismo de violencia definido como un mecanismo en el cual me pongo por sobre el otro e impongo una fuerza física o verbal al otro, ¿no? Entonces tengo estas dos opciones, la opción de la indiferencia o la opción de la violencia. Lo que hoy vamos a conversar es acerca de esta tercera vía, ¿no? Así llamada tercera vía, que es la opción justamente, ¿sí? del diálogo. ¿Sí? Cuando estamos en una situación de conflicto, generalmente nuestro temor más grande, alguien mencionaba el temor, nuestro temor más grande es en un contexto de diversidad, en este caso de opiniones, de visiones, de pensamientos, es el temor a la pérdida de la propia identidad. Ese es el temor más fundamental que tiene el ser humano. Voy a perderme, voy a dejar de ser yo, no voy a poder de alguna manera hacer prevalecer mi propia identidad. Y por eso tengo miedo y por eso el conflicto genera generalmente esas dos posibilidades de reacción, ¿no? Que es la indiferencia, para no perder mi identidad. Entonces de alguna manera me resguardo, me defiendo o en la indiferencia o en la violencia, ¿no? No vamos a profundizar ahora todo el tema de la violencia porque es muy vasto y también lo estamos viviendo y hay que enfocarlo también desde otro punto de vista. Simplemente estoy ahora como tratando de ejemplificar por qué el temor a la diversidad me lleva a reaccionar de alguna manera, o con indiferencia o con violencia. Y por lo tanto nos situamos en esta tremenda paradoja, ¿no? O nos situamos en un escenario de individualismo, pero que al mismo tiempo encierra unas grandes ganas, ¿no? de comunidad. En este momento nadie podría decir que no sufre el haberse salido de un grupo WhatsApp, o que no sufre no poder dialogar con los propios familiares, o con los propios amigos o compañeros, ¿no? Porque todos queremos de alguna manera
¿no? Romper, ¿no? ese mecanismo de individualismo y entrar en una dinámica de comunidad. Entonces, vamos entrando en el tema del diálogo, esta tercera vía, esta posibilidad, digamos, de pasar de la indiferencia a esta dimensión de comunidad que nos atraviesa tan fuertemente como seres humanos. Voy a decir algunas cosas solo muy someramente acerca de estas tres grandes dimensiones que están relacionadas con lo que llamamos el diálogo desde el punto de vista más antropológico. Después vamos a ir al diálogo democrático, ¿sí? Pero primero entender esta dimensión humana, digamos, por así decirlo, de estudio del diálogo como forma de existir del ser humano en el mundo, ¿no? Y vamos a hablar de estas dos características que llevan de alguna manera al diálogo, que son el silencio y la alteridad. Estamos en una civilización así llamada por muchos, expertos, sociólogos sobre todo, y filósofos, la civilización del ruido. Nuestras metrópolis están construidas en función de producir un ruido suficiente capaz de aturdir la angustia existencial en la que estamos, ¿no? Eso es como una de las formas con las cuales podemos leer la sociedad moderna. Obviamente es más compleja que eso, pero nuestra sociedad y nuestra ciudad y nuestras metrópolis están construidas para olvidar el silencio, ¿no? De alguna manera el ruido emerge como un elemento liberador ante la angustia. Y por lo tanto, en este contexto, y lo vemos obviamente yo por ejemplo vivo a 2 cuadras de Plaza Italia y en este momento me doy cuenta que después de 37 días, desde el 18 de octubre, el ruido no ha sido un elemento indiferente, ¿no? En mi cotidianidad, en mi cuerpo, en nuestra forma también de enfrentar también todo lo que estamos viviendo. Esto que hoy se ha hecho mucho más fuerte, un ruido que hoy lo vemos también en las paredes de nuestra ciudad, ¿no? Si nosotros pasamos por sobre todo los sectores más afectados, digamos, de alguna manera por el estallido social, vemos que el ruido está presente no solamente en el sonido, sino que también en todas las paredes, en lo que el grito de desesperación o de manifestación o de alguna manera de propuesta de nuestros conciudadanos. En este escenario, y en este escenario en particular que estamos viviendo como Chile, hay una fuerte entonces crisis de la palabra, porque una palabra que no se ancla en el silencio es una palabra que es muy difícil o es casi imposible de entender. La palabra existe en relación dialéctica con el silencio, nos dicen los filósofos, ¿no? De alguna manera es importante considerar que este silencio no tiene una única forma. En nuestras ciudades y en nuestras relaciones y en nuestra cotidianidad hay muchos tipos de silencio. Hay un silencio cortante, un silencio de pánico. Está el clásico silencio más característico quizás de nuestra cultura, que es el silencio diplomático, el silencio ritual, el silencio de nuestras manifestaciones también religiosas, el silencio vergonzoso, el silencio de los que somos o son más tímidos, el silencio luminoso, hay un silencio más auténtico, pero también hay un silencio engañoso. Hay un silencio de basta y hay un silencio de empieza, te escucho. En esta sociedad y en la construcción de nuestras ciudades tan carentes de este silencio, pareciera que esta categoría hay que redescubrirla en su totalidad, ¿no? Redescubrirla en su potencia. No hay palabra sin silencio. ¿Cuáles son las características entonces de este silencio que favorece el intercambio de las palabras y del lenguaje como seres humanos, como característica de nosotros como seres humanos dialógicos? La palabra y el silencio, antes que nada, es importante tener presente que no son dos opuestos. De alguna manera están tremendamente interrelacionados. Hay autores clásicos que han dedicado obras enteras, ¿no?, a este tema del silencio. De hecho, este filósofo Heidegger define al ser humano como un animal parlante, ¿no?, como de camino al habla.
dice, el ser humano usa expresiones muy plásticas, muy bonitas, ¿no? Dice, el ser humano habla despierto y habla en sueños, habla siempre, ¿no? Nunca deja de hablar aunque esté en silencio. El resonar de la palabra auténtica puede surgir solo del silencio. Son algunas de las expresiones que este gran filósofo, que ha dedicado, como les decía, obras enteras a este tema, nos ha dejado. El ser humano es tal, entonces, en virtud de la palabra, no del silencio, pero no hay palabra sin silencio. La palabra muere si pierde su vínculo con el silencio, ¿no? El silencio, de alguna manera, es la casa de la palabra, es el hábitat, es el ecosistema, ¿no? Y aquí ya nos vamos como colocando hacia algunas de las implicancias más importantes de estas consideraciones. Si el silencio y la palabra no son dos opuestos, sino son dos, de alguna manera, caras de una misma moneda, ¿no? Hay una gran distinción entre estar callados y escuchar. En este momento yo incluso podría decirles, observándolos, que hay algunos de ustedes que están escuchando y algunos de ustedes que a lo mejor están callados. Hay una diferencia en eso. Sí. El silencio, para poder permitir la palabra, para poder permitir la expresión del otro, necesita primero, para ser escucha, ¿sí?, y no ser solo estar callados, necesita de algo que llamamos la suspensión del juicio. Esto es muy interesante porque no quiere decir que no reconozcamos que todos hacemos juicios cuando nos relacionamos, ¿no? Es imposible, hay una imposibilidad de no hacer un razonamiento o un juicio frente al otro. Sería una ingenuidad imposible, de alguna manera. Es imposible pensar que no nos relacionamos desde un pensamiento, porque somos seres parlantes, pero también, muchas gracias, somos seres pensantes, la especie dentro del mundo que puede desarrollar la profundidad del pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, el silencio implica este acto de suspensión temporal del juicio. No quiere decir un acto de suspensión total del juicio del otro, sino que de suspensión temporal del juicio. El silencio, entonces, no como un acto implícito y automático, ¿sí?, del escuchar, sino como un acto de voluntad, de ausencia del ego, es lo que llamamos el silencio radical, ¿sí? Cuando yo despojo y suspendo por un tiempo el juicio acerca del otro, ¿sí? Y de alguna manera hago callar apuro y prejuicio, ¿sí? En nuestras sociedades justamente tan cargadas de ruido, el apuro es también es una característica de aceleración, digamos, de este ruido ambiental, ¿no? Muchas veces nuestros juicios se anclan a dimensiones más complejas y se constituyen en prejuicios o estereotipos, ¿sí? Este es también todo un tema. Cuando nos relacionamos con otros, no solamente juzgamos al otro, sino que muchas veces lo prejuzgamos, que es una condición todavía previa, ¿no? Que es una condición, como dice la palabra, ¿sí?, en la que coloco al otro en una etiqueta, ¿no?, porque supongo del otro ciertas cosas que no necesariamente se condicen con su realidad o con su subjetividad, ¿no? El prejuicio es una condición de suposición de la historia del otro, de donde el otro viene, de por qué piensa lo que piensa, ¿no? Entonces encontramos una serie de prejuicios que tienen que ver justamente con condiciones culturales, raciales, de edad, de género, etc. En nuestros vínculos entonces nos relacionamos siempre sí con juicios y muchas veces también con prejuicios, cuando ese juicio se hace una condición de entrada en la que anticipo lo que creo del otro sin realmente conocerlo.
al tema de la alteridad, es decir, nosotros nos comunicamos entonces y la palabra existe desde el silencio, para poder dar lugar al otro, a la palabra del otro, a mi propia palabra, ¿sí? Tiene que haber una casa que habite, ¿no? Que la permita, que es el silencio. Y un silencio, como decíamos, con ciertas características, un silencio deseado, un silencio querido, un silencio consciente, un silencio que implica, de alguna manera, suspender, ¿sí? El apuro, el prejuicio y el juicio. Cuando entonces vamos a la dimensión del otro, a encontrarnos con el otro, vamos a hablar ahora de dos funciones específicas del lenguaje, ¿no? La palabra, esta palabra que queremos de alguna manera, con la que queremos interactuar, en la que se da el diálogo realmente, tiene una función, antes que nada, expresiva y otra que es comunicativa, ¿no? Nosotros somos seres en el lenguaje, como decía Heidegger, porque antes que nada necesitamos, desde nuestra identidad, decirnos en el mundo, conectarnos con la naturaleza, de alguna manera con lo que es el mundo y decir yo soy parte de esto, yo con todo lo que traigo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el lenguaje antes que nada tiene una función eminentemente expresiva, pero no termina ahí, el lenguaje también tiene una función comunicativa. Yo necesito expresarme desde mi propia identidad, pero para ir hacia los demás, para pertenecer, ¿no? Esto es lo que también nos dice la psicología ya desde hace muchos años, que las dos necesidades psicológicas fundamentales del ser humano se resumen justamente en dos, que es la identidad y la pertenencia. No hay... Todas las otras necesidades psicológicas se concentran en estas dos necesidades fundamentales, que es ser yo mismo y ser con otros. Y por lo tanto, cuando hablamos de estas funciones del lenguaje y de la palabra, ¿sí? Y de alteridad, del encontrarme, de la función comunicativa del lenguaje, de ir al encuentro del otro, vamos a hablar de esto que llamamos la comprensión del otro. Cuando yo voy al encuentro, entonces, primero me expreso, pero después busco comprender. Esta búsqueda de comprensión es también llamada por Gadamer el lugar de la reconciliación y de la relación, ¿no? Cuando yo busco comprender el pensamiento del otro, ¿por qué piensa lo que piensa? Estoy haciendo un ejercicio importante, fuerte, difícil, ¿sí? De empatía. En primer lugar, porque tengo que, para poder comprender el punto de vista del otro, hacer un ejercicio que implica ponerme en su lugar, mirar desde la perspectiva del otro, ¿no? Hoy hablamos mucho de la empatía, pero bueno, la practicamos con bastante dificultad porque no es un ejercicio sencillo, es un ejercicio complejo, ¿no? Pero la dimensión de la comprensión es el primer escalón, ¿no? en una relación que busca de alguna manera encontrarse con el otro, ¿no? Empatizar con el otro. El primer eslabón es la comprensión, ¿sí? Muchas veces en nuestras relaciones también más cercanas, más importantes, digamos, de nuestra cotidianidad, el sufrimiento surge justamente porque es muchas veces imposible comprender al otro, ¿no? Lo aprecio, pero no lo comprendo. Escucho su punto de vista, te respeto, tolero, pero no te comprendo, ¿no? La dimensión de la comprensión es una dimensión desafiante para nuestras relaciones dialogantes en este momento. Y yo creo que justamente es quizás la dimensión que más nos implica desde el punto de vista cognitivo, afectivo, porque implica colocarse realmente en los zapatos del otro. Hay una experiencia muy interesante que hicieron en el Museo de la Empatía, no sé si escucharon hablar en Inglaterra, lo inauguraron hace 2 años o 3 años más o menos. Y justamente surge por una serie de investigadores en este campo, bueno, impulsados en particular por
por Martha Nussbaum, que es una filósofa contemporánea también, que pone al centro de la atención y dice, en realidad las relaciones humanas, si no están fundamentadas sobre esta dimensión de empatía, producen destrucción, producen inequidades, etc. Bueno, hacen más reflexiones. Pero ella pone en el centro de las habilidades requeridas para el siglo XXI la empatía. Y entonces, en función de esta aportación que hizo ella, otros investigadores se congregan y hacen este museo de empatía que después les recomiendo, si quieren, vayan a verlo. Hay cosas del Museo de la Empatía en las redes sociales. Prácticamente lo que hace este es un museo interactivo y coloca en los oídos de las personas, entras a una serie de historias de personas del mundo y te hace colocar la historia de esa persona y sus zapatos reales. Y caminas, o sea, esa es la entrada al museo. Después, bueno, hay muchas otras cosas, pero la entrada implica este ejercicio de entrar en la historia del otro y comprender su raíz, ¿no? Porque yo puedo quizás no comprender, no aceptar el pensamiento del otro, pero sí lo puedo comprender. A lo mejor no justifico su punto de vista, pero sí lo puedo comprender, que es la raíz del otro. Ahora, ¿qué ocurre cuando el otro entonces es muy diverso? Porque el problema empieza ahí, el conflicto es ese, ¿no? Cuando dialogamos con similares, estamos súper bien, ¿no? El problema es, y empieza cuando el que tenemos enfrente tiene una opinión, tiene un pensamiento, tiene una palabra sobre el silencio que es tremendamente discordante de la propia, ¿no? Cuando entramos en el tema de la diversidad, de alguna manera tenemos que reconocer que el conflicto surge cuando al diverso lo consideramos inferior. Todos aquí nos vamos a poner una tremenda defensa y vamos a decir, no, yo creo que la diversidad es una gran riqueza, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? El bosque nativo, mientras más biodiversidad hay, es mejor. Y vamos a usar muchas metáforas para autoconvencernos, ¿no?, de que en realidad vemos en la diversidad una oportunidad, ¿no? Pero en realidad nuestros micromecanismos cotidianos de enfrentamiento del conflicto, de enfrentamiento de las dificultades del diálogo, tenemos que reconocer que se anclan en la consideración de que al otro y al diverso, cuando es muy diverso, lo deslegitimo, ¿sí? Y lo coloco en un grado de inferioridad, por cualquier motivo, ¿no? Es que esa persona no sabe, es que en realidad no vivió lo que yo viví, ¿no? Es que esa persona en realidad le falta calle, le falta vida, hay cosas que no ha visto, hay cosas que no piensa, hay cosas que no considera en su forma de pensar la situación, ¿no? Y lo deslegitimo, lo bajo, lo pongo en un nivel inferior al mío. Hay algo que a esa persona le falta, por la cual esa diversidad para mí en realidad es entendida como inferioridad. Ejercicio personal. Siempre en silencio, no tienen que compartirlo, no se preocupen. Este es un ejercicio un poquito más difícil. ¿No? Piensen en una persona que puede ser la misma con la que estaban dialogando al inicio, ¿sí? O puede ser otra. Piensen en una persona para ustedes importante, sí, ¿no? Puede ser familiar, colega, amigo, vecino, pero que tenga un cierto grado de importancia en su vida, ¿no? Que ustedes consideren muy diversa respecto de un punto de vista que ustedes en este momento tienen. Coloquémonos en el escenario de cómo estamos viviendo desde el 18 de octubre en adelante, ¿sí? Pensemos en una persona, hagamos este ejercicio y traten de pensar por qué la consideran, no se defiendan, ¿sí?, sin defensa, ¿por qué la consideran menos que o inferior por? ¿Qué de esa persona la hace colocar un escalón más abajo de ustedes? ¿Sí?
¿Alguien quiere compartir? Es un ejercicio obviamente muy personal, no es necesario que digan quién es ni nada, pero ¿qué elementos las hacen considerar a esa persona inferior? ¿Sí? Quizás como su personalidad. Su personalidad, sí. Que no esté bien informado. No está bien informado. Porque siempre he vivido en un espacio más privilegiado de la vida entera, entonces no es capaz de ver la otra. No ve la otra no posición. la puede ver. No la puede ver. No ha vivido en un lugar que le impide ver. Le impide ver. Ok. Y mira más bien lo que particularmente a esa persona le pasa, más que ver lo colectivo. Sí, sí. Porque ha vivido en una burbuja sin irradiar al resto y no importarle. Ha vivido en una burbuja. Que no empatiza. No empatiza. Si se fijan, hay distintas connotaciones de esa dimensión de inferioridad, ¿no? No está informado, es una dimensión más de naturaleza, llamaríamos como del pensamiento. No empatiza, es una dimensión más afectiva, una persona tiene una personalidad que no le permite, ¿no? o le impide, ¿no? Ahora, más allá de las distintas justificaciones que demos a esa inferioridad, debemos reconocer que hemos colocado a esa persona de alguna manera más abajo que nosotros, por alguna de estas dimensiones. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con la misma persona, el siguiente. ¿En qué, atrás. ¿En qué, en cambio, lo consideramos iguales? Nos consideramos iguales, lo consideramos igual a mí, o la consideramos igual a mí. Esa misma persona. Tratemos de hacer el ejercicio en cosas específicas de este tiempo, ¿sí? No tanto que somos iguales porque somos seres humanos, porque nos gusta... No, tan abstracto no, ¿ya? Como, a ver, es igual a mí en este tiempo, ¿por qué? Está viviendo lo mismo que ya yo viví, ¿sí? ¿En qué más? Tiene miedo como yo. Tiene miedo como yo. ¿En qué más somos iguales? ¿Sí? Realiza las mismas actividades que yo. La incertidumbre es igual. La incertidumbre es igual. No sabemos a dónde va a llegar todo. Ok. Las aspiraciones también son iguales. Hay aspiraciones iguales. Horizontes como hacia el futuro también iguales. El problema entonces está puesto en estos términos. Sí. Cuando la diversidad compite con la igualdad versus la igualdad. ¿Cómo pongo juntas estos dos principios de alguna manera? Estamos hablando, recuerden, de diálogo, hemos hablado de silencio, hemos hablado de palabra, hemos hablado de alteridad, de encuentro con el otro, pero cuando el otro es demasiado distinto, aunque todos somos distintos, ¿no? El conflicto es más fuerte, ¿no? Y estas dos dimensiones parecen estar chocando constantemente. Somos distintos, no somos iguales, no somos distintos, no somos, ¿no? ¿Cómo las hacemos compatibles de alguna manera? ¿Es posible esa compatibilidad? Vamos a entender entonces el diálogo, y aquí ya vamos entrando más en el terreno específico del diálogo y vamos a ir hacia el diálogo democrático, como un intercambio entonces libre, ¿sí?, de relaciones de poder y de exclusión. Al que yo considero inferior generalmente lo excluyo, lo invisibilizo. Mecanismo psicológico, palabra de psicóloga. ¿Sí? Es un mecanismo casi automático, diríamos, se decía por muchos años, inconsciente, ¿no? Cuando yo a alguien lo coloco en un peldaño más abajo de mí, termino por excluirlo, ¿no?, por invisibilizarlo. Por eso la indiferencia es la alternativa más fuerte generalmente, más inmediata, ¿no?,
al conflicto cuando estamos en un choque fuerte de posiciones diversas frente a un tema como por ejemplo el que estamos viviendo en Chile, ¿no? No, vamos perdón, volvamos ahí. Hablar de un intercambio libre de relaciones de poder, libre de relación de dominancia, libre de imposición, ¿no? Es hablar de un intercambio, ¿no?, en el que volvemos a la palabra silencio como casa, ¿sí? Volvemos a la posibilidad de entender, ¿no?, que en este contexto nos encontramos como iguales, antes que nada, ¿sí? El punto de partida del diálogo es la consideración de la igualdad. El punto de llegada es la consideración de la diversidad. ¿Sí? Hay una retroalimentación entre estas dos dimensiones, pero el punto de partida en un diálogo es la consideración de la igualdad. Es decir, cuando pienso en este conflicto y en esta persona en la que he pensado, tratemos de hacer el ejercicio de empezar siempre desde la consideración de la igualdad. Y la consideración de la diversidad se moderará, se va a moderar. De alguna manera se va a ir moderando. Y va a ir coexistiendo. Pero vamos a ver si estas dos polaridades entonces pueden y cómo pueden coexistir. Vamos entonces al diálogo como herramienta de participación ciudadana, que es el tema específico de hoy. Hasta ahora hemos solo dicho algunas cosas muy generales, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando hablamos de participación ciudadana en el espacio que estamos viviendo, en el escenario que estamos viviendo, estamos hablando obviamente de un desafío tremendo que nos involucra en primera persona y que implica, ¿sí?, hablar de esta dimensión que es el pluralismo, ¿no?, y la cohesión y la unidad, ¿sí? Cuando entramos en un escenario, porque ahora hemos hecho un ejercicio con una persona, ¿no?, pero cuando entramos en un escenario público de construcción del bien común, de construcción de un relato colectivo, ¿no?, como es el relato que construimos cuando participamos como ciudadanos, construimos una dimensión colectiva que tiene que ver justamente con el Chile que queremos, las demandas que necesitamos, bueno, todo lo que implica la participación cívica y política. Es importante reconocer, ¿no?, que la cosa se hace más compleja, porque esa diversidad que yo experimento como una posibilidad, digamos, de coexistencia con la dimensión de la igualdad en una relación con alguien significativo, ahora se transforma en un espacio mucho más complejo, ¿no?, de toma de decisiones acerca del futuro del país, de toma de decisiones que afectan la vida de muchas personas. Esto que es ya difícil entre dos se complejiza en el fondo mucho más y por lo tanto hablamos no tanto de diversidad, sino que hablamos de pluralismo, ¿sí?, porque está la coexistencia de múltiples visiones, ¿no?, que van construyendo esto que llamamos espacio público, ¿no?, la cosa pública, de alguna manera. Volvamos a la necesidad entonces de identidad de pertenencia como las dos necesidades fundamentales del ser humano y de la crisis del pluralismo, justamente como la crisis que tiene que ver con la homogeneización, ¿sí? Cuando no damos espacio al pluralismo, ¿no?, y tendemos a homogeneizar y creemos que el consenso, bueno, acá entraríamos, bueno, toda la política de consenso ya es otro tema. Tendemos generalmente a disminuir las identidades personales, también en el espacio público, y creamos, digamos, una lógica homogénea, ¿no?, y creemos que la pérdida, digamos, de esas posturas diversas es la que lleva de alguna manera al acuerdo. El acuerdo en un diálogo democrático está fundamentado sobre las identidades. Por eso decimos que la pretensión de la neutralidad o de lo neutro es imposible, ¿no? Nosotros nunca vamos a ser neutros, tampoco en nuestro diálogo, y a veces en nuestros ambientes eclesiales o como movimiento,
le tenemos miedo, ¿no? Como al conflicto, al diálogo. No voy a decir mucho para no romper la unidad, ¿no? Para no romper, ¿no?, la posibilidad del diálogo. Es mejor no meternos en política, es mejor no opinar, hablemos ¿no? No sería genuino un diálogo si no reconoce esta dimensión de identidad y de pertenencia de los individuos, también en el espacio más público, ¿no? De alguna manera, la pregunta entonces es si somos primero iguales y después distintos, o al revés, en un contexto más macro. ¿A qué le vamos a dar importancia? Ya dijimos que en un contexto más micro empezamos desde la consideración de la igualdad y coexiste la dimensión de la diversidad. Pero cuando nos vamos a un contexto más macro, a un diálogo que no es solo con una persona que yo quiero, sino que es de construcción del espacio público, ¿a qué le vamos a dar más importancia entonces? Esa es un poco la pregunta que tenemos. Y acá, para responder a esta pregunta, voy a citarlo a este filósofo francés, que creo que está todavía vivo, me parece. Sigue vivo, de Pierre Morin. Sí, tiene casi 100 años. Un gran, digamos, intelectual, que estudió mucho estas dinámicas dialógicas y también, dice, estamos con un doble imperativo, que implica efectivamente estas contradicciones, pero solo en la contradicción puede ser fructífero lo declarado. Donde quiera que se quiera preservar, expandir, crecer, desarrollar la unidad, se preserve, se expanda, se haga crecer y desarrolle la diferencia. De alguna manera, en el espacio público es también el espacio privilegiado en el cual coexiste la igualdad y la diversidad, en el cual coexiste la posibilidad de la cohesión, de la unidad y de la aceptación y de alguna manera, inclusión de las diferencias de cada uno, de los miembros que están aportando al debate en este caso. Entonces vamos a hablar no más de dos principios polarizados, sino que de dos principios simultáneos. También cuando hablamos de diálogo democrático, hablamos de igualdad y diversidad, como dos principios que pueden y deben coexistir. No solo pueden coexistir, deben coexistir. Yo no puedo entrar en un diálogo genuino si no coloco y pongo en el circuito también de lo público todo lo que traigo, todo lo que creo, todo lo que pienso, ¿no? El temor a pensar o a tener incluso la dimensión más ideológica, porque cada uno de nosotros la tiene. Es imposible las posiciones, la toma de posición frente a algunos temas, ¿no? Como lo veíamos también la semana pasada con Rodrigo, ¿no? Es imposible no tenerla. Es imposible, o sea, si nosotros la negamos, estamos negando una parte que hace que el diálogo se debilite, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar del valor del disenso, a lo que estamos muy poco acostumbrados, ¿no? Creemos que la unidad, la cohesión, existen solo si pensamos parecidos, si llegamos a una unidad en nuestro pensar, ¿no? Y damos poco valor al proceso del disenso, que es tremendamente rico para la expresión de nuestras propias identidades. Y también al valor de la transparencia. Si yo me callo algo, si me quedo con algo, si ese pedazo no lo digo, porque sé que no me van a entender, porque sé que va a causar problemas, porque sé que, ¿no?, estamos poniéndonos en un juego, ¿no?, que no es transparente. Hay algo en el silencio y en la palabra que no habita y que por lo tanto sin habitar no construye, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros muchas veces usamos en nuestros diálogos, en nuestros debates la palabra pero, ¿sí?, estamos de alguna manera diciendo que estos dos principios no convergen. Si nosotros usamos, hagan a veces el ejercicio, si nosotros usamos en vez de la palabra pero, al mismo tiempo, pienso que, de alguna manera estamos
permitiendo el disenso, siendo transparentes, ejercitando de alguna manera esta coexistencia simultánea de la posibilidad de igualdad y diversidad en nuestras interacciones también en el espacio público. Y por lo tanto volvemos a la empatía, también en el ejercicio de los diálogos democráticos, no para poseer la idea del otro, sino para cohabitar, ¿no? La necesidad de una cohabitación. Y vamos a ir específicamente, ¿sí? Y ya me voy acercando, ¿sí? Retomo lo que Sebastián la vez pasada nos indicaba, ¿no? Como esto es parte de los materiales que emergen del programa de las Naciones Unidas, ¿no? El diálogo, entonces, entendido, y ya nos vamos encaminando al concepto de diálogo democrático, como un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto, por lo tanto, despojados de relaciones de poder, como decía Habermas, y de exclusión, que cambian mediante lo que aprenden. Cada vez que me enfrento a un ejercicio de diálogo, si no estoy dispuesto a cambiar, es mejor que no dialogue. ¿Sí? Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros, las comprende al otro. Entonces movámonos un poco teniendo presente eso que nos hemos dicho hasta ahora. Sí. Cuando hablamos de diálogo democrático, entonces lo vamos a caracterizar de estas 4 maneras, ¿sí? Es un diálogo, entonces, ya vamos a la dimensión de la construcción, ¿no? De acuerdos que favorezcan, ¿no? De alguna manera este diálogo respeta y fortalece la institucionalidad, ¿sí? Democrática y busca transformar las relaciones conflictivas en el espacio de lo público para evitar las crisis y la violencia. Por lo tanto, ya situamos al diálogo como de alguna manera alternativa también a la violencia social, política, de Estado, etcétera, que estamos viviendo en este momento como país, ¿no? Entonces, situamos el que estemos acá es un ejercicio de resistencia, es un ejercicio alternativo a la violencia en todas sus expresiones, ¿no? Evitar las crisis y la violencia y contribuir, por tanto, a la gobernabilidad democrática. Un diálogo democrático es siempre un proceso de cooperación y trabajo conjunto y opera con una mirada sistémica de la problemática en cuestión. En sociedades caracterizadas por redes complejas de intereses en conflicto, el desafío no está en evitar el conflicto, y este es como el punto, así, insiste, ¿no? Sino en transformarlo, fortaleciendo las estructuras sociales legítimas y evitando la violencia. Volvemos al punto del diálogo como alternativa de construcción ciudadana, ¿no? Como alternativa a la violencia. Durante un proceso de diálogo trabajamos para lograr un entendimiento sistémico de la problemática y fortalecer las relaciones entre todos los actores involucrados. Esto nos posibilita identificar acciones transformadoras del sistema en cuestión. Es decir, el diálogo desde un punto de vista generativo, ¿no? Es capaz de generar transformación social, ¿no? Es verdad que decir esto parece bastante ingenuo frente a ciertas situaciones que estamos viviendo, también de radicalización de la violencia, también de extremo, por así decirlo, en las condiciones de desigualdad que hemos tenido como país, etc. ¿No? Podemos decir muchos etcétera. Pero el ejercicio que queremos hacer hoy, ¿por qué nos hemos concentrado en el diálogo? Es porque de alguna manera hay una visión y una consideración de la posibilidad de elaborar constructivamente y participar constructivamente en la construcción de la transformación social que estamos necesitando, ¿no? De alguna manera el diálogo es una de las alternativas que involucra al ciudadano, ¿no? Que lo coloca como actor par en la construcción de las transformaciones que se necesitan. Para que el diálogo nos ayude a promover, sin embargo, este cambio y transformación social tiene algunas condiciones.
para que podamos impactar realmente con el diálogo ciudadano. Es el deseo que tenemos también en el proceso constituyente que vamos a iniciar y va a ser el tema también del próximo diálogo ciudadano, el próximo sábado. Debemos trabajarlo pensándolo como un contenedor o un espacio de contención en donde los actores pueden interactuar en confianza y con respeto, llevando a la mesa de diálogo sus ideas, sus intereses, preocupaciones, demandas, creencias, trabajando juntos en forma pacífica y legítima para transformar relaciones, generar racionalidad y organizar consensos. Estas son las definiciones que nos vienen de los documentos que son los oficiales en términos de diálogo democrático. Entonces, vamos a hacer ahora una actividad en pareja, un pequeño ejercicio para que después podamos entender las implicancias de esto en todo lo que implica también nuestra vida ahora cotidiana en construcción de cabildo, diálogo ciudadano, diálogo con vecinos, participación en grupos WhatsApp, etcétera, 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 ¿no? Entonces le vamos a pedir a Consuelo y a Giovanni que vengan acá a explicarnos cómo va a ocurrir esta actividad.